el fraude más grande del ciclismo. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Esta es simplemente la competencia más devastadora de cualquier deporte. Luego de más de 100 años, las condiciones son prácticamente iguales. Más de 5.000 kilómetros a través de todo el territorio de Francia, desde las costas hasta las montañas. 3 semanas de carreras durante todo el día, solo descansando lo estrictamente necesario. La competencia es tan demandante que los ciclistas terminan con lesiones permanentes en los músculos. Los huesos pierden el calcio y el cuerpo está debilitado. Cada competidor necesita terapias de rehabilitación solo para descansar luego de participar. Y solo un hombre ha logrado ganar la carrera más brutal de la historia 7 veces: Lance Armstrong. O al menos eso creíamos hasta que hace unos años, el hombre que se volvió una leyenda del deporte mundial y que por si fuera poco cambió la vida de miles, la persona que el mundo vio caer en la desesperación, enfrentándose a una terrible enfermedad que pudo haber acabado con él y que le dio esperanza a millones cuando regresó de su peor momento para conquistar el deporte que lo apasiona. Desde comerciales, entrevistas, apariciones con presidentes y superestrellas. Lance era un ícono, un atleta como prácticamente ningún otro. Y todo era una mentira. Todo comenzó cuando Lance regresó al ciclismo, luego de vencer su enfermedad. Para ese entonces su imagen pública estaba en su mejor momento. ¿Recuerdas la moda de las pulseras amarillas de plástico de principios de los 2000? La Fundación Armstrong fue fundada por el propio Lance para ayudar a otras personas enfrentándose a situaciones como la suya. Desde tratamientos médicos preventivos gratuitos, terapias emocionales y físicas para personas en tratamiento y campañas de información para ayudar a la gente a saber qué hacer y cómo cuidarse. Y en el centro de todo, las pulseras eran la manera de conseguir financiamiento del público y hacer que todos pudieran ver que había otros apoyando el movimiento. Y con Lance al frente de las campañas publicitarias, cuando anunció su regreso para participar en el Tour de Francia por primera vez desde su diagnóstico, todo el mundo estaba mirando y apoyándolo. En su única participación en el Tour antes de eso, Lance terminó en el lugar 36. Pero en esta ocasión, aunque hubiese acabado en el último lugar, el solo verlo participando de nuevo habría sido suficiente para que se volviera una leyenda. El primer hombre en regresar desde una enfermedad letal hasta lo más alto del deporte profesional. Excepto que Lance ganó el primer lugar. Y ganó con más de 7 minutos de ventaja contra su competidor más cercano. En esa ocasión, impresionó a todos con lo que se volvería su talento más impresionante. Cada vez que se aproximaban a una zona montañosa y todos los competidores empezaban a reducir la velocidad, él aceleraba y mantenía el ritmo a través del terreno más difícil. Según la explicación de su equipo, parte del secreto de su éxito era que Lance tenía un corazón más grande que el promedio, y supuestamente su capacidad de bombear sangre más rápido era algo que Lance había aprendido a controlar y a usar a su provecho. Pero según el propio Armstrong, el secreto era solo seguir pedaleando. Era la historia perfecta, la cara de una fundación salvando vidas, decidido a regresar de su peor momento con solo su trabajo duro y dedicación, y que además tenía el as bajo la manga de tener un corazón demasiado grande, lo que lo hacía especialmente fuerte y generoso con el mundo. El único problema es que todo era una mentira. Sí, Lance y su equipo trabajaron extremadamente duro, pero también lo hicieron todos los otros atletas que participaban, y su verdadero secreto era el uso de cortisona, un medicamento utilizado para tratar el dolor. No solo reducía el dolor de su cuerpo al pedalear en las condiciones más extremas posibles y por muchísimas horas. El medicamento además forzaba a su cuerpo a bombear más sangre y necesitar más aire. Estaba obligando a su cuerpo a respirar más y mejor para resistir el desafío. ¿Y quieres saber lo peor? Lo descubrieron inmediatamente. El problema es que aunque la primera vez fue completamente su idea y su decisión hacer trampa, el equipo médico que lo acompañaba salió a defenderlo y fabricaron una historia sobre cómo el medicamento era necesario como parte de su tratamiento. Lance se salió con la suya en su primera victoria, y para cuando volvió a competir, su equipo había saboreado el éxito y habían mejorado su estrategia para hacer trampa. Para la tercera competencia, Lance tenía una red de espías por todo el país, un sujeto a quien él nunca conoció para poder defenderse en caso de que tuviera que pasar por un detector de mentiras, a quien solo conocía como Motoman. Este hombre lo seguía por todo el Tour de Francia con una motocicleta, entregándole medicamentos en lugares predispuestos. Para ese punto, su equipo utilizaba un químico conocido como EPO, que en ese entonces era imposible de detectar en las pruebas. El efecto era prácticamente el mismo, pero con ninguno de los riesgos. Y además de eso, utilizaban tratamientos médicos como transfusiones e inyecciones de hormonas para siempre mantener la ventaja. Lance llegó a retar
retirarse de competencias el día antes, porque su red de corrupción llegó hasta los más altos rangos de la Unión Ciclista Internacional, y le llamaban para avisarle de pruebas de sangre sorpresa, para que pudiera mantenerse a salvo. Al final, lo único que lo hizo caer fue la codicia. Lance se negó a invitar a su equipo a viejos colegas ciclistas, pasando por un mal momento, y ellos decidieron vengarse, haciendo públicos sus secretos para ganar. Así que luego de negarlo por mucho tiempo, cuando la evidencia empezó a hacerse pública y era imposible seguir mintiendo, lo admitió todo. Actualmente, sus 7 victorias históricas fueron eliminadas de la historia del Tour de Francia. Los patrocinadores y el dinero de los premios también le fueron retirados y tuvo que devolver cada centavo. Pero al final, lo más importante es tú qué opinas. ¿Crees que a pesar de todo debieron permitirle mantener el registro de sus victorias en vez de fingir que no pasó nada? ¿O crees que el engaño cruel con el que creó su legado como uno de los atletas más importantes de la historia del deporte es suficiente para meritar borrarlo de todos los registros históricos? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y ya sabes que yo soy el Pister y tú y yo nos vemos hasta la próxima. Bye bye.